este mensaje que le he titulado El favor de Dios en mi vida. Así le he titulado este mensaje. Me llamaba mucho la atención porque dudé en cómo estaba estudiando acerca de Lucas, y entonces me voy y veo la carta número 4 de Lucas, capítulo 4, y empiezo a leer algunas cosas que me llamaron extremadamente la atención, y quiero comentarles que desde el capítulo 4, del versículo 14 en adelante, quiero estarles mencionando algunas cosas para que los tengas presente. San Lucas capítulo 4, ahí vamos a estar hablando el día de hoy. Amén. Bueno, quiero decirles en esta hora que el primer día que Jesús él regresó a su pueblo en Nazaret, después de haber vencido al diablo. Y usted me preguntará, ¿cómo lo venció, pastor? Quiero comentarles de que el Señor estuvo 40 días. 40 días donde sí, estuvo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto, donde fue tentado, y a su vez fue uno de los tiempos donde nuestro Señor Jesucristo estuvo en completa intimidad, donde se menciona que estuvo allí sin comer ni dar gusto a ningún alimento, sino que simplemente fue con agua, y estuvo ahí en ese lugar clamando al Padre con toda reverencia. Fue algo tremendo, porque esto fue antes de iniciar el tremendo ministerio que sabemos de que el Señor ya venía súper, digámoslo así, preparado, enfocado en su meta. Pero antes de iniciar este ministerio, esto fue algo tremendo, y esto fue un ayuno que realmente marcó la diferencia, porque vemos ahí en Lucas capítulo 4, el versículo 14, si lo leen conmigo, el 14 y el 15, dice la escritura: y Jesús volvió, escuchen, Jesús volvió en el poder del Espíritu. O sea, esos 40 días fueron algo sobrenatural que permitió que el Señor se llenara de su Espíritu Santo, a tal punto que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, cuando el Señor bajó allá, me recuerda esa escena cuando Moisés también estaba en la presencia del Señor, que cuando volvió incluso su rostro iluminaba, tuvo que taparse, la gente le decía que tapara. Yo me imagino cuando el Señor volvió también lleno de esa gloria, lleno del poder del Espíritu Santo, y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu. Entonces, cuando él vino a Galilea, dice la escritura que se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Pero una de las cosas es que Jesús fue directamente a la sinagoga. O sea, Jesús no fue rápidamente, no sabemos, pero la escritura dice que fue, prácticamente se vino derecho a la sinagoga. Eso es algo que me llama la atención, porque él fue directo a la sinagoga, perdón, que era algo que solía hacer. En los días específicos, los sabbat, los judíos por lo regular se juntaban, y ellos, en cuanto a la sinagoga, es muy sagrado para ellos leer esta Torá, y la leen. O sea, ellos no se ponen a interpretarla 100%, no lo hacen los intérpretes, pero una de las cosas más importantes es leer la escritura a voz alta, para que ellos puedan identificar aquellas palabras benditas que se encuentran en esos pergaminos. Entonces Jesús fue directamente, y allí, déjame decirles que de las personas que leían, había por lo regular asignados 3 personas que podían desenrollar el libro y leerlo, este pergamino, y leer de los escritos de Moisés, leer de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Que para nuestro Señor era costumbre asistir a la congregación, pero también era reconocido hasta ese momento como un maestro por el tanto conocimiento con el que hablaba con autoridad, que se le conoció incluso desde niño, que no era cualquier persona. Y aparte, venía lleno del poder del Espíritu, porque había pasado 40 días clamando al Padre, por lo cual yo me imagino la gloria que estaba posada sobre el Señor. Y cuando el Señor llegó
ahí a la sinagoga, leen una de las partes más especiales que yo diría que trascienden hasta nuestros tiempos, donde está el enfoque a lo que vino nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la libertad. La palabra del Señor nos enseña, de así como en Isaías, pero también lo dice acá en el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, menciona la palabra del Señor. Menciona la palabra del Señor lo siguiente. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre, una costumbre, y se levantó a leer, ¿cierto? Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, yo quiero decirles a ustedes que cuando los labios y las palabras de Jesús empezaron a leer esa palabra, eso empezó a recobrar una vida importantísima, porque el Señor dice, esta palabra se ha cumplido el día de hoy, y desde hoy empieza el año agradable del Señor. Esto fue algo tremendo, porque iniciaba su ministerio, donde iba a empezar el Señor a moverse poderosamente, a libertar a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a traer el año agradable del Señor. Hermanos, desde ese día no se ha cerrado el capítulo. El Señor se empezó a mover allí, y el Señor se sigue moviendo hasta el día de hoy. Hermanos, este es el año agradable del Señor. Estamos empezando un año donde quizás muchos pudieron haber despedido el año pasado con muchas tristezas, aflicciones y entre eso muchas cosas. Pero quiero decirte de que este año es el año agradable del Señor, donde vamos a tener favor de Jehová desde los cielos para nuestras vidas. Los judíos en ese momento venían siendo esclavos. Para ellos esas palabras eran como palabras que decía la Escritura, pero cuando él dice que se había cumplido esa palabra y que él estaba allí, pues las personas reaccionaron, porque sí o sí estaban bajo un yugo de esclavitud de los romanos, como lo teníamos presente. Dentro de eso muchas cosas. Ellos no habían escuchado voz de Jehová que hablara a través de profetas en años. Habían pasado mucho tiempo de incertidumbre, escasez y agobio. Ellos estaban esperando un libertador hasta el día de hoy, pero en ese momento, cuando los romanos tenían sobre ellos los César y los tenían ahí bajo el yugo de esclavitud, esta gente quería ese libertador. Pero cuando el Señor viene y dice esto, ellos entran también en cierto gozo y alegría. Pero eso dice que la fama de él se empezó a crecer sobre toda esa región. Pero es por lo mismo, hermanos, porque desde ese momento empezó algo sobrenatural, y el que lo estaba diciendo irradiaba alegría, irradiaba confianza, porque su palabra es fiel y verdadera, porque las palabras del Maestro son las palabras que traen vida eterna, y lo que salía de su boca era el mismo Dios que había dicho lo que iba a hacer, lo estaba diciendo en ese momento, porque ya era el tiempo pertinente para que todo esto aconteciese. Por eso esa gente empezó con tanta alegría a recepcionar esas palabras, y empezó el voz a voz. Hermanos, donde había la mayor tasa de esclavitud, ahí el Señor estaba diciendo, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de todo, estaba diciendo, este es el año agradable del Señor, donde muchos de los que están esclavos van a ver la libertad, donde muchos de los que están abatidos van a ser consolados. Ahí es donde el Señor se empieza a mover. Entonces, claramente nosotros podemos ver, leyendo esta escritura en Lucas hacia adelante, cómo Dios se glorifica a través de su Hijo amado, trayendo tanto consuelo a esta generación, a esta gente en ese momento. Pero por eso les digo hoy, que hoy inicia un año. Este mes inició el año, y yo sé que va a ser un año lleno del favor de Dios. Por eso tenemos que creerlo juntos, porque el Señor se va a mover poderosamente
está a nuestro favor. Ese capítulo no se cerró, ese capítulo se abrió, y hasta que el Señor vuelva entre los cielos no se cierra el capítulo. Por eso hoy tú y yo podemos clamar a Dios y gritar: Abba Padre, Dios mío, muévete, y el Señor nos escucha, porque es a través de Él que hoy podemos tener luz en medio de cualquier tipo de oscuridad. Dios se mueve poderosamente, y déjame contarles el plan del Señor. Hermanos, en ese tiempo no había esperanza, pero hoy sí. Hoy nos alcanza a nosotros la salvación. No sé si el internet está como un poco inestable, me tienen paciencia. Hoy nos alcanzó la salvación. Hoy podemos pedir pan y miel totalmente gratis, hermanos. Este es el tiempo donde la gloria del Señor se ha aumentado hacia las personas, donde podemos gritar a Dios y Él nos escucha. Hoy el oprimido pide por ayuda y el Señor manda su respuesta. Entonces, en ese momento Dios envió su Hijo. Su mismo Hijo estaba diciendo las palabras que se había cumplido en ese momento. Y decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso decíamos en el versículo 14, muy claramente el Señor decía: y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Miren lo tremendo de esto, mis amados hermanos. Entonces, yo quiero decirles a ustedes que empiecen a abrazar este año como el año de victoria, porque este es el año de victoria. Este es el año de victoria. No podemos cabizbajear. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque Pablo muy claritamente dijo lo siguiente. Pablo, en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 al versículo 7, Pablo dice lo siguiente. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Pablo dice en Gálatas, capítulo 4, desde el versículo 4 al versículo 7, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, el Espíritu de nuestro Señor está también en nuestros corazones. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Por eso cuando tú y yo venimos a entrar en esa adopción y le decimos: Padre, escúchame, es como si el mismo Jesús estuviera diciendo: Padre. Inmediatamente el Padre le escucha porque es su Hijo. Entonces nosotros por eso gritamos también: Abba Padre, y Él nos escucha, y lo podemos hacer con tanta seguridad. Cualquiera que crea que Dios lo escuchará, invoque su nombre, mientras Él pueda ser hallado, mientras le busquemos tanto que Él está cercano, Él nos va a escuchar. Hermanos, llegará un día donde las palabras de la Biblia se borren. Llegará un día en el que por más que quieras clamar, el Señor va a parecer que le hablaras al aire y realmente sintieras que nadie te escucha. Pero tú sabes, hoy que puedes respirar, que tú gritas al cielo y sientes que hay alguien que te ama. Porque sabes, porque el Señor aún está esperando que tú le llames. El Señor aún está esperando que busquemos su rostro. Por eso les digo en esta hora, hoy es tiempo de abrazar la promesa del Señor. Sí, hermanos, este es el año agradable del Señor, donde vamos a tener favor, donde vamos a estar llenos de su Espíritu Santo. Entonces, quiero comentarles acerca del favor de Dios en mi vida. ¿Qué es favor de Dios? Favor de Dios son puertas abiertas a todo lo que vayamos a emprender. Es que a pesar de que hayan circunstancias difíciles, aún así Dios las usará para abrirnos el destino que tiene trazado para cada uno de nosotros.
Génesis capítulo 39 nos habla o nos narra la historia de José, un pequeño niño que prácticamente fue muy amado por su padre, el cual le dio una túnica de colores, pero al pasar los años sus hermanos se llenaron se llenaron de tanta envidia hacia su hermano al ver de que era el que más amaba y le tocaba menos carga. Entonces, de alguna u otra manera, ellos confabularon e hicieron de que este muchacho pasara los peores días de su vida al introducirlo en una cisterna, el cual cayó y no murió, pero ellos confabularon para venderlo hacia unos mercaderes que iban en dirección hacia Egipto, y desde ahí inicia una parte terrorífica de la vida de este joven. Pero déjenme decirles que cuando el favor de Dios, escúchame hermano, cuando el favor de Dios está sobre la vida de una persona, las puertas se abren incluso en la cárcel. Las puertas se abren incluso en medio de la tempestad y la adversidad que estemos enfrentando. José, a pesar de que fue vendido a mercaderes, esos mercaderes lo vendieron hacia Potifar. Potifar lo compró y la esposa de él trató de hacerle lo imposible, la vida imposible, a tal punto en el que calumniado fue José y terminó en la cárcel. Pero sabes, había algo que tenía José, y que a pesar, cuando estaba en la casa de Potifar, todo lo que José, eh, todo lo que José, hola, todo lo que José, Yeah, ok, todo lo que José con sus manos, lo que él hacía con sus manos, yeah. era bendecido. Todo lo que José tenía con sus manos, él era bendecido. Dios se movía poderosamente. Dios se movía poderosamente en su vida. Permitió, Dios, dame un segundo por favor, Dios permitió, o sea, todo lo que José hacía, porque cuando el favor de Dios está sobre la vida de una persona, lo que quiera que haga es prosperado. Entonces la palabra del Señor nos enseña, Génesis capítulo 39, versículo 5 dice: y aconteció que desde cuando le dio él encargado de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa, así como en casa, o sea, tanto en la casa, tanto en el campo. O sea, Dios ya había tenido una bendición. Cielos abiertos es bendición en abundancia, que sobre y abunde. Entonces todo lo que hacía José dentro de la casa era prosperado. Todo lo que hacía José en el campo, hablándolo de agricultura, era prosperado. Entonces ellos podían ver cómo Dios usaba a este muchacho. Entonces de alguna otra manera ellos lo dejaban callado, pero veían de que en él había algo diferente a los demás esclavos. A pesar de que fue calumniado en la cárcel, José tenía cierto grado de habilidades que Dios le había implementado, tanto en revelación de sueños. Le revela el sueño a estas personas, al copero y al panadero, pero aún así Dios se movió en los dones y talentos que tenía José. Y desde allí, estando en la cárcel, Dios usó a este personaje que quedó vivo para que le hablara a Faraón y le comentara que allá en la cárcel había una persona hebrea que revelaba los sueños. De esa manera Dios usó soberanamente a las personas, las circunstancias, las épocas, todo, absolutamente todo, para llevar al destino que tenía trazado para José. En ese momento José llega a los pies de Faraón, le revela el sueño y se vuelve el segundo hombre más importante de Egipto, tanto así cumpliendo una promesa de Dios desde que era niño. Porque cuando el favor de Dios está, a pesar de que llueva, truene, relampaguee, pase lo que pase en nuestras vidas, cuando el favor de Dios está, hermanos, sobre nosotros, todo es a favor. Absolutamente todo es a favor. Dios se mueve poderosamente. Yo no sé por qué estás pasando. Puede que hoy no lo entiendas.
Puedes que hoy no comprenda la situación que vives actualmente. ¿Por qué yo no he salido de este confort? ¿Por qué yo no he salido en dirección hacia lo que Dios tiene para mí? Muchas veces es el tiempo, porque Dios permite de que con el tiempo seamos procesados, que con el tiempo seamos moldeados para poder recibir el cargo que Él tiene preparado para nosotros. Amén. Entonces, ¿qué es esto? Caminar en el favor de Dios. Por eso cuando Dios tiene un plan para nosotros, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni escasez, ni abundancia nos puede separar del amor de Dios que tiene trazado para con cada uno de nosotros. Amén. Por eso significa puertas abiertas y bendición en todo lo que tú quieras emprender. Pablo mencionaba algo. Estamos hablando de, sí. Entonces mencionaba algo. Aquí dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba en él. O sea, son palabras que después de que Jesús ya había ascendido a los cielos, estaban dando fe de que el Hijo de Dios se había cumplido esa palabra poderosamente en nuestras vidas. Entonces, como ese capítulo inició, déjenme decirles, hermanos, de que Cristo a nosotros vino a libertarnos de la esclavitud. El Señor vino, entonces el Espíritu del Señor también está sobre nuestras vidas, porque el Señor lo depositó en nuestro corazón para poder testificar, Abba Padre, nosotros hemos sido ungidos y el Señor vino acá para ungir y dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cierto? El Señor vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Yo les digo, abracemos esta promesa, abracémosla, hermanos. Y cuando tú y yo vamos hacia Isaías, que es donde se profetizó antes de que Jesús viniera y pisara esta tierra, Isaías capítulo 61. El versículo 3 es la continuación de esto y dice ordenar, o sea, el Señor vino a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestras viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublime. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Para eso vino el Señor a esta tierra. Y por eso les digo, no hay un hijo del Señor que mendigue pan, hermanos. Dios va a hacer de que este año sea un año de bendición, porque su palabra, porque tú y yo tenemos el Espíritu del Señor, porque Él está sobre nosotros, porque cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, aunque vengan 10,000 o millones a atacar tu vida, tu familia, no podrán, porque el que pelea por ti ya ganó la batalla. El Señor se mueve poderosamente en nuestras vidas cuando tú y yo creemos con potencia, cuando no nos dejamos achicopalar por las circunstancias que había. Por eso José, cuando al final vienen sus hermanos y le piden perdón, por eso les dice, no, hermanos, no fue por vuestra voluntad, sino que fue por la voluntad del Señor, para preservar nuestra familia, es que todo esto aconteció. José ya estaba clarito de que todo lo que había pasado había sido por solamente la voluntad de Dios. Por eso te digo, no te achicopales. El
levántate de donde estés, cree hasta el final, no te dejes avergonzar, cree hasta el final, vamos por más. Vamos por más, que cuando te levantes digas, Señor, yo tengo que avanzar, yo no me puedo quedar estancado, yo tengo que ir mucho más allá, yo tengo que ir mucho más allá. ¿Sabes por qué? Porque el Señor vino a dar vida a todos nosotros y por eso Él quitó las cadenas que me ataban, todo lo que tenía para mí Satanás, de muerte, de destrucción, de tristeza, de agobio, de desesperación, destrucción de mi familia, maldición que podría ocasionar generacional a través de hacer de que nuestros antepasados cayeran, pues se rompió, porque Cristo rompió las cadenas que me ataban. Y tú y yo tenemos que creerlo hasta el final. Y por eso tenemos que abrazar de que este año es un año de bendición, es un año de conquista. Es un año de lograr los objetivos de mi vida. Es un año donde vamos a alcanzar nuevas metas y algo especial y sobrenatural. Y por eso les digo acá, para ir finalizando, quiero comentarles de que por más que haya aflicción, tristeza y lo que le quieras llamar, el Señor se movió tan poderosamente en las personas. Cuando vemos un acto de gracia y cuando vemos un acto donde el Señor se manifiesta historias que hacen que lleguen como a nosotros. Es una de las historias más bonitas, me parece, la de David y Jonatán, cuando estos dos hombres, desde el momento que se conocieron, pues su corazón quedó enlazado. Ese corazón quedó enlazado. ¿Cómo quedó enlazado? Como una amistad que sobrepasaba el amor mutuo. Una amistad que el uno decía del otro, yo amo a él más que a mi propia vida. Es una amistad que sobrepasaba un límite normal, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor también indica de que donde hay un lazo y se entrelaza es mucho más firme que una persona solitaria. Estas dos personas, David, el rey David, y Jonatán, el hijo de Saúl, en este caso David no era rey, ellos desde que se conocieron este amor de amigos se creció a tal punto que fue demasiado. Cuando pasaron los años, cuando ya habían experimentado diferentes tipos de vivencias, pues aconteció de que Jonatán de alguna u otra manera presentía de que iba a ser el fin de la década de su papá, que su padre tarde o temprano iba a morir porque no había otra salida. Eso iba a pasar. Y él ya lo venía venir. Entonces le dice a David, David, por favor, prométeme de que tu siervo se estaba poniendo en posición de siervo, de que tu siervo y mis hijos, por favor, no les vayas a hacer mal, que los enemigos, líbrale, que cual día que caigan todos los enemigos del Señor, o sea, de tuyos, David, que el Señor los ponga en vergüenza, por favor, ten misericordia de mis hijos y de mi vida. En ese momento, David le hace una promesa de que iba a tener misericordia y compasión y buena voluntad para con los hijos de Jonatán. Pero acontece de que después de esta alianza, esto lo vemos ahí en el primer libro de Samuel capítulo 20 en adelante, toda esta historia, pues tarde o temprano llegó el momento en el que Jonatán, así como ya lo había sentido, pues vino la caída del rey Saúl, el padre de Jonatán, y prácticamente el rey Saúl murió juntamente con su hijo en batalla, fueron asesinados. Y el pueblo en ese momento fue esparcido y se llevó una tremenda noticia y prácticamente todos los descendientes de Saúl murieron excepto uno. Este muchachito, un recién nacido, se llamaba Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán. ¿Qué pasó con Mefiboset? Que Mefiboset, cuando estaba en condición de bebé, su niñera, la persona que lo cuidaba, al darse de cuenta de que el padre y el rey Saúl habían muerto, inmediatamente sale huyendo con el niño en un caballo, el cual se le cae de sus brazos, se cae de la altura del caballo, y el niño cuando cae inmediatamente queda lisiado. La escritura no menciona si quedó parapléjico, si quedó inválido, pero lo que sí es cierto es que quedó lisiado. Dice la escritura que había una lesión en su vida. Entonces no sabemos si es que quedó rengo, parapléjico o inválido. Alguna de las tres tuvo que haber pasado porque esto marcó su vida. Y para acabar de rematar, esta muchacha se lo lleva para un lugar que se llama Lodebar. Lodebar significa un lugar donde nadie vive.
Esa tierra era prácticamente maldita porque ahí no crecía ningún fruto, porque ahí no iba nadie, ni nadie que quisiera conquistar una tierra iba a ir a Lodebar. Lodebar era un lugar de inmundicia, era un lugar donde no había prosperidad, donde todo era malo. Hermanos, allí se encuentran muchos cristianos, allí se encuentran muchas personas en el mundo. Cuando una persona está en estado de indigencia, cuando una persona mentalmente está destruida, está en un Lodebar, está en un lugar donde no prospera, está en un lugar donde no hay esperanza, está en un lugar donde solo las lágrimas tratan de brotar para tratar de sacar esa tristeza y esa soledad que siente la persona. Lodebar tipifica ese lugar de tormento desértico donde no hay esperanza. Pero allí, hermanos, allí, déjame decirle que cuando el favor de Dios se abre, cuando ese favor de Dios cae sobre la vida de una persona, hermanos, eso es algo que hace que se abran las puertas. Donde sea que no haya esperanza, ahí el Señor trae una luz, porque el favor de Dios cuando se abre hacia la vida de una persona trasciende por generaciones, trasciende por generaciones. Por eso el rey David sintió en su corazón: hoy soy rey, hoy tengo todo, ya estoy en planes de muchas cosas, hoy ya estoy en la posición que el Señor mi Dios me había prometido. Pero sentía en su corazón de que faltaba una cosa. Y de alguna otra manera Dios puso el sentir como el hacer en el corazón de David para que empezara a buscar qué era lo que le faltaba. Y David cae en razón, inmediatamente dice: ¿será que habrá quedado algún hijo de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Porque recordó las palabras de la promesa que salieron de su boca, de su gran amigo Jonatán, el cual extrañaba a profundidad. Yo creo que en ese momento, cuando recuerda esta escena, inmediatamente empieza una búsqueda imparable por algún descendiente del linaje de Saúl, que en este caso viene a ser del linaje también de su gran amigo Jonatán. Pero en ese momento, pasando los días, no sabemos cuántos, Dios permite de que uno de los siervos del rey Saúl confiese de que sí, existe un joven o un muchacho, un señor que se encuentra en un lugar desértico, y las palabras que salen de David son: ¿cómo un príncipe puede estar en un lugar tan trágico, en un lugar de esos? Por eso hoy lo digo: ¿cuántos hijos de Dios que vieron su gloria, que experimentaron su gloria, que están llenos del Espíritu, que son del linaje escogido, real, sacerdocio, se encuentran en lugares tan desérticos, se encuentran en lugares sin esperanza por causa de tantas cosas que pasan en sus vidas? Pero aún así, Dios tiene un favor preparado, porque el destino del Señor, o la obra que el Señor inició, hermanos, la obra que el Señor inicia, la termina. Y aunque José por allá no sabía por qué su vida daba vueltas, en algún momento Dios ya tenía algo preparado. Y por eso yo les digo que aún en medio del dolor, aún en medio de la desesperación, aún cuando las lágrimas están saliendo, allí el Señor pone en el sentir de un rey llamar a una persona lisiada que no tenía ni derecho de mirar hacia el reinado de David. Por eso cuando lo llama hay temor. Por eso cuando lo llama hay como un cierto grado de aquí quedo expuesto. Pero sabes, porque no sabemos nosotros los planes que Dios tiene para con nosotros, pero lo único bueno es de que son planes de bien, planes de amor y planes de vida eterna, hermanos. Y por eso cuando Dios te llama, no te trae aquí para decirte por qué estás en ese lugar. Dios te está llamando para decirte que su amor, de que su favor, de que su gracia va a hacer de que tú salgas de ese estado a un estado de vida, a un estado de esperanza. Y por eso les digo hoy, cuando tú y yo nos dejamos abrazar por el favor de Dios y empezamos a clamar de que realmente somos hijos de Dios, vamos a vivir un año lleno de victoria. Por eso me fui temeroso, sintiéndose indigno de presentarse en la presencia del rey en ese momento por su condición de persona lisiada, y en el lugar de castigo que de pronto él decía: es que yo estoy aquí es porque estoy siendo castigado por algo. Pero hermanos,
pues extremadamente todo lo contrario. Dios se movió poderosamente y por eso a través de la vida de David vemos qué significa la gracia. Inmediatamente cuando se presenta Mefibosé delante de la presencia del rey David, lo primero que el rey le menciona es, bueno, Mefibosé le dice, levántate, y él le dice no, y cuando David le empieza a decir de que lo va a tratar como hijo, que le cambien las vestiduras, de que se va a sentar a la mesa de él, que va a ser tratado como uno de sus hijos, de que lo va a amar y lo va a respetar, lo va a cuidar, y le devolvió toda la tierra que tenía, que le pertenecía a su descendencia, le devolvió todo lo que Satanás le había robado a su familia. En ese momento él dice, ¿quién soy yo más que un perro muerto y tú tengas tanta misericordia, hermanos? Porque el favor de Dios cuando viene te va a poner en una posición donde la gente que está en tu alrededor va a empezar a ver el esplendor del Espíritu de Dios que está sobre tu vida. Gente que no te conoció te va a poner en posiciones altas y tú no lo vas a poder explicar, pero lo único que vas a poder entender es porque cuando Dios abre las puertas del cielo y derrama favor sobre la vida de una persona, pues inmediatamente viene algo especial y sobrenatural. Dios lo libró de la prueba, Dios lo vistió con vestiduras nuevas, Dios lo llenó de favor, le devolvió las tierras que Satanás le había robado. Entonces por eso les digo hoy, fue llamado un hijo, un príncipe, un hijo, fue llamado hijo, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros para decir Abba Padre? Nadie. Fue su gracia, fue su amor fue su amor que para nosotros somos inmerecedores del amor del Señor. Por eso les digo hoy, todo lo que has perdido, todas las lágrimas que salieron de tus ojos por diferentes temporadas y situaciones y momentos, todo el desierto que estés pasando o que hayas pasado, la tristeza que de pronto generó amargura en tu corazón, este año el Señor te cubrirá de su favor. Los cielos se abren para tu familia, los cielos se abren para tus hijos, los cielos se abren para tu descendencia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor vino a dar libertad a los cautivos, porque el Señor vino a esta tierra a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a las personas que están oprimidas, a predicar el año agradable del Señor. Hermanos, eso inició y no ha finalizado. Así que abracemos la palabra del Señor en esta hora.